Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. En el videoprograma de hoy les voy a hablar sobre la dama vestida de sol. ¿Quién es la mujer vestida de sol que aparece en el capítulo 12 de Apocalipsis? En el capítulo 12, todo entero de Apocalipsis, aparece una mujer o una dama vestida de sol con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas. ¿Cuál es la identidad de esta mujer vestida de sol? Antes de comenzar el videoprograma, les queremos comentar que estamos teniendo serios problemas de conexión, estamos con problemas de conexión en internet y que, no vamos a subir esta semana videos cada 48 horas, calculo que sería cada 3 días. Les pedimos también que tengan mucha paciencia y sepan comprender que los correos en Armadura de Dios 12 se nos están acumulando, que no estamos teniendo manera de contestar y de asesorar en los casos lo que nos están pidiendo. Pedimos por favor que comprendan. Tenemos un atraso muy grande y estamos orando mucho y pidiéndole a Dios para que se nos arregle esta situación, se nos normalice la conexión a internet, porque realmente se nos está complicando muchísimo. Les pedimos también a ustedes que oren para que esta situación se normalice, porque se nos está haciendo bastante cuesta arriba este tema de subir videos sin conexión a internet, porque ustedes no se imaginan lo complicado que es. No quiero quitar más tiempo a esto, quiero pasar rápidamente a esto que nos convoca, que es la identidad de la dama vestida de sol. Apocalipsis capítulo 12, les pido por favor que lean todo el capítulo 12. Yo apenas voy a leer los primeros versículos, que es el que en este momento nos interesa. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Estos son los versículos en los cuales nos vamos a detener, porque hay dos corrientes. Por un lado, el protestantismo dice que muchos de ellos afirman que la identidad de esta dama vestida de sol es la iglesia de Jesucristo. Por otro lado, los católicos dicen que la identidad de esta mujer vestida de sol es María, la Virgen María, la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí vamos a ver que no es ni una cosa ni otra. En realidad, la identidad de la dama vestida de sol no es ni la iglesia, o sea, ni nosotros, los verdaderos cristianos, ni la Virgen María. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que está hablando de una mujer vestida de sol. Esto es una representación. Antes que nada tiene que quedar claro que no hay ninguna mujer vestida de sol literalmente. No hay ninguna mujer con una luna debajo de sus pies, y tampoco hay ninguna mujer literalmente con una corona de 12 estrellas. Esto es una metáfora. Quiere decir que esto tiene otro significado. Mujer está dando a luz un niño, clama con dolores de parto. ¿Es realmente la Virgen María esta mujer? Vamos a ver que no. Es cierto que la Virgen María es madre de Jesucristo, pero también es cierto que Jesucristo es hijo de David, de la tribu de Judá, y es fruto de Israel. De cierta manera, Jesucristo es hijo del pueblo de Israel. José describió a su padre, Jacob, y a su madre e hijos. Esto está en Génesis capítulo 37, de los versículos 9 al 11. Y se habla de estas 12 estrellas, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, de cierta manera, Israel dio a luz a Jesucristo. Esto es una metáfora.
En el versículo 2 dice que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y en el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Está claro que el hijo que habla, Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, es Jesucristo, y que es Jesucristo el que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Sí, porque fue Jesucristo quien ascendió al cielo. Esto lo vemos en Hechos, en el capítulo 1, de los versículos 9 al 11. Un día reinará en la tierra. Esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 20, versículos 4 al 6. Y que la gobernará con absoluta justicia. Y a esto se refiere que regirá con vara de hierro. Esto lo podemos ver en el Salmo 2, de los versículos 7 al 9. En Apocalipsis 12:6 nos cuenta que la mujer huye al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Justamente 1260, el tiempo de la gran tribulación, son 42 meses, teniendo en cuenta que cada mes, ¿no?, con 30 días, más o menos 3 años y medio. Sabemos que en la mitad del periodo de la gran tribulación, la bestia, o sea el anticristo, va a colocar una imagen de sí mismo en el templo que se va a construir en Jerusalén. Esta es la abominación desoladora de Mateo 24:15 y de Marcos 13:14. Cuando el anticristo haga esto, va a romper el pacto de paz que había hecho antes con Israel, y todos los de esa nación van a tener que huir para protegerse. Esta es la huida, es la mujer huyendo al desierto. En Apocalipsis capítulo 12, del 13 al 17, Satanás, porque aparece, van a ver, ustedes ya han leído el capítulo 12, sabe que aparecerá el dragón representa al enemigo, va a atacar a Israel. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y otra vez, el dragón se llenó de ira contra la mujer. Entonces, el enemigo va a atacar a Israel y Dios va a sustentar al pueblo de Israel nuevamente en el desierto, como lo hizo aquella otra vez, ¿se acuerdan? Bueno, el pueblo de Israel será protegido del diablo por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, un año. Tiempos se refiere a 2 años y la mitad de un tiempo, medio año, y aquí se completan los 3 años y medio. Entonces, vamos a recapitular para que quede claro. La mujer vestida de sol representa al pueblo de Israel. Yo sé que hay muchas personas que no comprenden esto. Yo sé que hay muchas personas que el pueblo de Israel, que rechazó a Jesucristo. Dios tuvo una relación muy íntima y muy particular con el pueblo de Israel. Fue el pueblo elegido por Dios en su momento. Más allá de que este pueblo lo haya rechazado y que este pueblo, todas las características que sabemos que tiene, de rebeldía y de que Dios ha tenido una historia muy particular con este pueblo, y tienen que entender que Dios todavía no ha terminado con el pueblo de Israel. Dios todavía no ha terminado con ese pueblo. Gracias a que este pueblo, el elegido, muchas veces lo rechazó, la gracia se extendió a nosotros, los gentiles, pero definitivamente Dios no terminó con el pueblo de Israel. Esto es muy importante tener en cuenta porque Dios sigue insistiendo, va a volver a insistir en el fin de todo, va a volver a insistir con el pueblo de Israel. Primero porque hay muchos que se van a volver a Jesucristo como su Señor y Salvador al final. Muchos judíos, muchos pertenecientes al pueblo de Israel, se van a arrepentir y van a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Primero eso. Y segundo, por causa de los profetas y por causa del pasado y por causa de lo que pasó, y porque hubieron muchos pertenecientes al pueblo de Israel que tuvieron una relación muy cercana con Dios, y Dios no se olvida de esto.
Dios de esto no se olvida. ¿Por qué la mujer vestida de sol representa al pueblo de Israel? Sabemos que Israel dio a luz un hijo varón, Jesucristo, así también como la Virgen María dio a luz a un hijo varón. Vamos a ver que no es María, después vamos a ver por qué no es. Tampoco es la iglesia, tampoco es la iglesia no dio luz a Jesucristo, la iglesia no dio a luz a Jesucristo, sino que fue al revés. Entonces, el pueblo de Israel dio a luz un hijo varón, Jesucristo. Esto lo vemos en Apocalipsis 12:5. Primero, que fue arrebatado para Dios y para su trono. Segundo, que va a regir con vara de hierro. Esto lo vemos en Apocalipsis 12:5. Que fue arrebatado para Dios y para su trono, sí, fue alzado y le recibió una nube, fue tomado de entre los apóstoles y fue exaltado por la diestra de Dios. Vemos entonces que aquí se cumple, sí, Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono. Segundo, que nace de María, virgen en ese entonces, la muy favorecida, bendita entre todas las mujeres, pero nace de todo un pueblo también. Entonces esto lo vemos en Isaías 9:6, cuando nos dice, porque un niño nos es nacido, nos es dado. Entonces, primero, Jesucristo nació de Israel, era israelita, y esto no se puede negar. El que niegue esto está negando las Escrituras. Segundo, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. El pueblo de Israel deseaba desesperadamente a su Mesías en ese entonces y sufría el dominio del Imperio Romano. Entonces, de cierta manera, estaba clamando con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Ven cómo son metáforas que hay que comprenderlas? Después en Apocalipsis 12:17 nos habla de el resto de la descendencia de la mujer vestida de sol. En Apocalipsis 12:17, lean bien por favor, el resto de la descendencia de ella, los hijos terrenales de la mujer. Los israelitas son hijos según la carne, pero el resto de la descendencia son los que guardan los mandamientos de Dios y siguen a Jesucristo. Y el resto de la descendencia somos nosotros. Ahí sí somos nosotros, la iglesia, los verdaderos cristianos. Somos la descendencia espiritual de Israel. Entonces, en Romanos 9:6 vemos claramente cómo apoya lo que estoy diciendo cuando nos dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por otro lado, en Gálatas 3:7, los que son de la fe son los hijos de Abraham, hijos de la promesa, son los verdaderos descendientes de la mujer vestidos de sol. En Romanos también 9:8, cristianos verdaderos son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. Hay otros versículos que refuerzan que la mujer vestida de sol es el pueblo de Israel. Por ejemplo, Gálatas 1:6 nos quiere aclarar que metafóricamente nosotros los cristianos somos el Israel de Dios, somos un nuevo pueblo elegido por Dios, un pueblo espiritual, ojo, no terrenal. En Romanos 2, del 28 al 29, y en Gálatas 3:29, ambos confirman lo anteriormente dicho. Les pido por favor que lo lean. ¿Cómo se presenta en apariencia esta dama o esta mujer vestida de sol? Primero, vestida de sol. Segundo, con la luna debajo de sus pies. Y tercero, en la cabeza una corona de 2 estrellas. El papel que cumplió el pueblo de Israel frente a otras naciones es muy importante comprenderlo y entenderlo y aceptarlo, porque fue un pueblo muy especial. Primero porque fue un pueblo elegido por Dios y brillaba entre todos los demás pueblos del planeta Tierra. Todos los demás pueblos eran idólatras, estaban alejados de Dios en todos los sentidos, todos los que adoraban a muchísimos dioses, se realizaban orgías, en fin, tenían una visión completamente distinta del mundo espiritual. Entonces Israel fue el único pueblo del planeta Tierra que brilló a pesar de todos los errores, de todos los tropiezos,
de muchas cosas tan graves que cometió, que le dio la espalda a Dios el pueblo de Israel, y el error más grave de todos que fue no reconocer al Mesías cuando llegó. Pero hay que comprender que este pueblo en su momento brillaba, era el único pueblo monoteísta que adoraba al único Dios verdadero, al Creador, al Creador de todo, a nuestro Padre Celestial. Era el único pueblo en el planeta Tierra que adoraba al Dios Creador verdadero. Entonces, este pueblo brillaba cuando enseñaba los mandamientos dados por Dios a Moisés y los pasaba de generación en generación. Entonces, lógicamente, esto los hacía brillar y los hacía ser distintos y especiales frente a todos los demás pueblos del planeta Tierra. Cuando muchas personas de otros pueblos se convertían al judaísmo por el poder del Dios poderoso, de nuestro Dios creador, de nuestro santo, entonces, si sería importante, si brillaría, por supuesto, claro que brillaba frente a todos los demás pueblos. ¿Cuántos pueblos se convirtieron al Dios único y verdadero gracias a este conocimiento, a estas enseñanzas que pasó el pueblo judío en su momento, que pasaba el pueblo de Israel? Entonces, claro, la luna debajo de sus pies, por supuesto, porque muchas veces este pueblo que estaba vestido de sol porque brillaba, sí, brilló durante mucho tiempo frente a tantas y tantas naciones, tiene la luna debajo de sus pies porque muchas veces estuvo en tinieblas. Y todos los que están escuchando este video saben muy bien cuántos tropiezos tuvo en su momento el pueblo de Israel. Y bueno, esto es de forma simbólica lo que estoy hablando. La corona de 12 estrellas, bueno, los 12 patriarcas, las 12 tribus, esto también es muy muy claro esto. Entonces, todos estos son indicadores de que la Biblia se interpreta ella misma. Ven cómo todo está escrito aquí, no hay necesidad de que estemos interpretándola privadamente. ¿Por qué la mujer vestida de sol no es María? No, de ninguna manera es la Virgen María. Primero, cuando dice, estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, es metafórico, esto no es textual. Por ejemplo, en Miqueas, en el capítulo 4, versículo 2, habla de lo mismo y también es metafórico, cuando dice, duélete y aflígete, oh hija de Sión, como mujer que está de parto. Hija de Sión, habla del pueblo de Jerusalén. Entonces ven cómo son metáforas, no es que sea un alumbramiento literal. Por eso estamos hablando de el pueblo de Israel, no de la Virgen María. Segundo, porque la huida de la mujer vestida de sol es totalmente distinta de la huida de la Virgen María a Egipto. Cuando María y José huyen de Belén a Egipto, fue poco después del nacimiento de Jesús. Después de la resurrección de Jesucristo, María permanece con los discípulos en Jerusalén y después de eso a María no se la menciona más, a la Virgen María no se la menciona más. Por otro lado, en el versículo que les cuento, la mujer huye al desierto después de la ascensión y de la coronación de Jesucristo. Nada que ver a la huida de María de Belén a Egipto. María no huye de la manera que nos está contando el versículo. La mujer vestida de sol huye al desierto y es sustentada por 1260 días, nada que ver con la Virgen María. Por otro lado, nos habla en el versículo de que la mujer vestida de sol es perseguida por Satanás. Acá vemos que la Virgen María, no fue perseguida por Satanás, en cambio la del versículo sí. Por otro lado, cuando nos habla de la descendencia que yo les contaba, la descendencia de ella, la mujer vestida de sol tiene una descendencia espiritual, sí, que somos nosotros, los verdaderos cristianos. ¿Por qué? Porque nos dice el versículo, nos dice cuál es su descendencia, que son los verdaderos cristianos que siguen los mandamientos de Dios. La Virgen María no tiene ninguna descendencia espiritual. La mujer vestida de sol sí, nosotros, los verdaderos cristianos. Por otro lado,
¿Por qué la mujer vestida de sol no es la iglesia? No es la iglesia, no. Porque la Biblia nos dice bien claro que la mujer dio a luz a un hijo varón. Jesucristo no vino al mundo por medio de la iglesia. No, Jesucristo viene del pueblo de Israel. Entonces, en todo caso es al revés. Es decir, la iglesia, nosotros estamos acá gracias a que Jesucristo vino primero y hizo el sacrificio y se sacrificó por nosotros. Entonces no puede ser al revés. En Mateo capítulo 16, versículo 16 está claro: edificaré mi iglesia. Es decir, Jesucristo vino primero, la iglesia vino después. Entonces no puede dar a luz primero la iglesia y después viene Jesucristo. No, es al revés. ¿Por qué? Porque en Mateo nos lo dice: edificaré mi iglesia. Viene primero Jesucristo, después la iglesia. Entonces, en el versículo nos dice claro que es la mujer la que da a luz a un hijo varón. Entonces, ¿de dónde viene Jesucristo? Jesucristo es hijo del pueblo de Israel. Y segundo, porque la mujer huye al desierto después de la victoria de Jesucristo, y la iglesia edificada por Jesucristo no huye al desierto. No se ve obligada a huir a ningún desierto, no, al contrario. En Marcos 16:15 nos dice: debemos ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todos. No debemos huir, no debemos aislarnos, al contrario. Entonces, ven cómo muchas veces las interpretaciones privadas dan lugar a errores y después se empiezan a entreverar. No, la mujer vestida de sol no es la Virgen María, porque todo lo que nos indica la palabra de Dios nos dice que la mujer vestida de sol es el pueblo de Israel. No puede ser tampoco la iglesia, porque la mujer vestida de sol viene primero y el hijo varón viene después. Entonces, ¿de dónde? Y este hijo varón es Jesucristo. Jesucristo no vino al mundo por medio de la iglesia, es lo contrario. Primero vino Jesucristo, después viene la iglesia. Entonces, tiene que quedar claro que la mujer vestida de sol representa al pueblo de Israel. Y esto es importante porque acá nos demuestra claro que la Biblia no es de interpretación privada. Todo lo que nos dice la Biblia está escrito en la propia Biblia. No hay que hacer interpretaciones particulares de cada uno. A mí me parece tal cosa, a mí me parece tal otra. No. Hay que ir viendo, ir juntando el puzzle y vamos a ver qué es la propia Biblia la que nos va contestando todas las dudas. Espero, queridos hermanos y hermanas, que les haya quedado claro. Les voy a poner en la descripción del video los versículos, los capítulos también, Apocalipsis 12. Yo les pido que lean todo Apocalipsis 12, es muy cortito y realmente vale la pena. Espero que les haya gustado el programa. Les pido por favor que compartan el programa si les ha gustado, que hagan clic en me gusta si les ha gustado. Y que comprendan que por estos días no vamos a estar contestando Armadura de Dios 12, porque realmente estamos teniendo muchos problemas. Realmente está siendo complicado subir videos. Entonces, esto de contestar las consultas y todo, no tengo acceso a mi computador, el hermano Cristian tampoco. Entonces, les pedimos que tengan paciencia, que esperen un poquitito más. Muchísimas gracias por todo, queridos hermanos y hermanas. Pedimos oraciones, les agradecemos el apoyo, el cariño que nos dan siempre. Tenemos un grupito muy lindo de hermanos y hermanas en Jesucristo que siempre nos están dando aliento, dando apoyo. Y les agradecemos mucho y que Dios los bendiga a todos. Gracias por todo.